temperatura y puedo inferir qué temperatura hay a una profundidad determinada. Entonces, en función, ¿qué es lo que representa, en síntesis, qué es lo que representa esta diapositiva? Es cómo ha ido evolucionando el conocimiento del interior de la Tierra, y también en todas las ciencias ha pasado lo mismo, de cosas que han partido mucho de la imaginación y de la mística, porque fíjense que hay como fuegos, calderas, qué sé yo, hay algunas, acá hay hombrecitos trabajando, como si la naturaleza estuviera movida por cosas o situaciones que a nosotros nos parecen en esos momentos como lógicas, y bueno, después la realidad nos hace entender y descubrir que las cosas funcionan de otra manera. Fíjense, acá hay nidos, como especie de nidos, que supongo yo que es cómo se distribuye el calor en el interior de la Tierra, cómo pensaban los científicos en la antigüedad. Y cómo ha ido evolucionando el conocimiento. Fíjense, en la tercera diapositiva ya se vislumbra un núcleo, ya se vislumbran algunas placas tectónicas. Podemos decir que eso se asimila a una placa tectónica, a un movimiento convectivo, a alguna ramificación, a una distribución de algo en lo que es manto. Posteriormente, en la diapositiva inferior derecha, se puede llegar a ver, se empieza a diferenciar el núcleo de otros sectores distintos. Fíjense cómo dibujan la corteza en la parte superior. Y bueno, y en la última diapositiva ya se arma una especie de modelo en 3D, donde también figuran ciertas variaciones dentro de las mismas zonas. Fíjense cómo se han representado los cambios térmicos y los movimientos convectivos que se producen en el interior del manto y en el interior del núcleo. Cómo se ha diferenciado el núcleo interno, que es sólido, respecto al núcleo externo, que es líquido. Entonces, todas estas diapositivas, este conjunto de diapositivas, es una forma de mostrar cómo ha evolucionado, en este caso particular, la ciencia geofísica con el conocimiento del interior de la Tierra. Y es más o menos lo que vamos a ver en forma un poquito más detallada, no tanto porque tampoco es un estudio de cómo la bolilla 1 generalmente es para definir qué es lo que es la geofísica, y como la geofísica viene como algo, ustedes conocen que en la antigüedad todos los sabios eran filósofos, y a medida que se iba conociendo, a medida que iban adquiriendo más conocimiento, surgieron las especialidades. Entonces uno tenía que ser médico, abogado, astrónomo, físico, qué sé yo. A medida que una persona no podía acumular todo el conocimiento adquirido en esa época, surgieron las especialidades, y en algún momento surgió el estudio de la Tierra, de los procesos físicos que ocurrían en la Tierra, y bueno, empezó a surgir algo parecido a lo que es la física. La física aumentó su conocimiento y se empezaron a producir las especializaciones. Dentro de lo que es la rama de lo que es las ciencias de la Tierra, empezó a surgir lo que es la geografía, la geomorfología, el estudio de los océanos, la hidrogeología, porque una persona no podía acumular todo el conocimiento que había. Entonces, bueno, empezaron a surgir esas ramas, y es lo que, en síntesis, en forma muy, muy somera, es lo que vamos a ver ahora en la primer bolilla. Y también vamos a hacer énfasis a algo que es fundamental en la geofísica, que es qué es lo que es una anomalía, porque la geofísica funciona en función de algo que debería estar ahí, pero no está.
y eso es lo que hay otra cosa. Y eso es algo anómalo, algo que no es lo esperado, que se diferencia del entorno que los rodea. Entonces, esa definición de anomalía es lo que nos va a permitir a nosotros hacer conjeturas acerca de recursos que vamos a descubrir o estructuras geológicas que vamos a determinar. Entonces, bueno, en función de lo que acabo de hablar, vamos a empezar el estudio de la geofísica con lo más elemental, que son las fuerzas que rigen el comportamiento del universo. Y esas fuerzas son las fuerzas elementales, como la gravedad, la electricidad y el magnetismo, que se unen en una sola fuerza, que son las fuerzas electromagnéticas, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Las fuerzas nucleares son fuerzas que tienen una magnitud bastante grande con relación a las de gravedad y electromagnetismo, pero el alcance es mucho menor. Entonces, unas se rigen con medidas atómicas o influencias atómicas y las otras se rigen con alcances infinitos, pero con una fuerza relativa mucho menor. ¿Y por qué la palabra relativa? Porque si a la fuerza nuclear fuerte la definimos como unidad 1, el alcance va a tener 10 a la menos 15 metros, y en función de esa definición, la fuerza nuclear débil va a tener una magnitud de 10 a la menos 5 y un alcance de 10 a la menos 18. Fíjense que es más débil la fuerza nuclear débil y el alcance es mucho menor, porque este es un número negativo. 10 a la menos 18 es más chico que 10 a la menos 15. Y la fuerza electromagnética y la fuerza de gravedad son mucho más chicas que la fuerza nuclear fuerte, pero el alcance es infinito. Entonces, esta es la base de las fuerzas que se pueden medir en la naturaleza y que nosotros vamos a aprovechar para realizar nuestros estudios. Entonces, en un ambiente, digamos, donde figuran todas las fuerzas, vamos a tener que la fuerza eléctrica y la fuerza magnética están relacionadas. La relación la descubrió James Maxwell, y la fuerza electromagnética se relaciona con la fuerza nuclear débil a través de los descubrimientos que hicieron el pakistaní Abdul Salam y Steven Weber, que es un norteamericano. Entonces, estas relaciones entre fuerzas están determinadas y hay ecuaciones que las vinculan, pero todavía no se conoce la vinculación que hay entre este conjunto de fuerzas con la fuerza nuclear fuerte y con la ley de gravitación universal. Esas son cosas que todavía no hemos podido descubrir. Y bueno, todas estas conjuntos de fuerza, según los astrónomos, provienen de la misma creación del universo. La teoría de las supercuerdas con supersimetría se basa en que en el origen de los tiempos se produjo una gran explosión llamada Big Bang hace 13.700 millones de años, y esa energía que estaba acumulada en un punto, desde el mismo momento de la explosión, se empezaron a generar otro tipo de energías, que es la energía de gravitación, la energía electromagnética, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, y otros tipos de energía como es el sonido, el calor. Entonces, toda esa fuerza y esa energía que se llama entropía, acumulada en un punto del universo, cuando se produce el Big Bang, se empiezan a diferenciar esas energías, se empiezan a crear esos campos magnéticos y esa fuerza, y es lo que tenemos en estos momentos
que son magnitudes que nosotros podemos medir. Entonces, en función de esa teoría que proviene de la astronomía, nosotros vamos a hacer el estudio de fuerzas que tienen que ver, en este caso, con las fuerzas nucleares, y vamos a tener que la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil son fuerzas nucleares que se manejan a nivel de pequeñas distancias que están relacionadas con el núcleo atómico. La fuerza nuclear fuerte es la que mantiene el núcleo unido y la fuerza nuclear débil es la que mantiene los electrones en sus respectivas órbitas. Como ya sabemos, la fuerza nuclear débil está relacionada con las emisiones alfa y la desintegración radiactiva. Estas divisiones, si bien están hechas en función de ciertas relaciones que hay entre los campos, eléctrico, magnético, gravitatorio, a la geofísica no le interesa mucho estas relaciones que hay en los campos, y los métodos geofísicos se basan solamente en las mediciones que estamos realizando. Por ejemplo, el método magnético se aplica en zonas donde al geofísico no le interesa mucho la electricidad que se produce. Hay un método magnético, un método eléctrico, un método sísmico, un método gravitatorio. Entonces, es como que la geofísica no le interesa mucho cómo están relacionados los campos, sino que actúa y mide mediciones físicas específicas, como por ejemplo, cuando aplica el método radiactivo, lee radiactividad y no le interesa para nada las fuerzas electromagnéticas que se producen en la zona o las fuerzas nucleares débiles que están relacionadas con el fenómeno, que es una particularidad. Tampoco cuando realiza estudios geotérmicos no analiza en esencia que también es un campo electromagnético. Entonces los geofísicos, por alguna cuestión muy particular, salvo en los métodos magnetotelúricos, en los métodos que ya vamos a ver el año que viene, que tienen que ver con métodos que leen a la vez un campo eléctrico y un campo magnético, salvo excepción de los métodos magnetotelúricos, es muy raro que la geofísica haga mediciones de campos en un mismo trabajo, ¿no? Haga mediciones de campo eléctrico y magnético o eléctrico en una misma zona, sino que se dedica directamente a medir ciertos parámetros en particular. Entonces, bueno, eso es más o menos como la geofísica ha encarado los estudios de la Tierra, y ahora vamos a ver un poco de historia de cómo se gesta la geofísica. ¿Y qué les parece a ustedes cómo se va gestando, cómo se va formando la geofísica? ¿De dónde nace? ¿Cuáles son los primeros estudios? ¿Qué me pueden decir de eso? Creo, profe, que surge a partir de querer conocer la estructura de la Tierra o qué hay en el interior de la Tierra. Yo creo que nace con que el hombre necesitaba sobrevivir, y para sobrevivir tendría que saber si hace frío, primero, si hace frío, si hace calor, cómo se va a defender de las inclemencias del tiempo y cómo prever para, no sé, en una primera etapa, cuando el hombre era errante, no le importaban mucho los cultivos, pero después sí le empezó a preocupar
las épocas de cosecha, cuándo cosechar, cuándo plantar, cuándo regar, cosas así. O sea Entonces, que necesitaba predecir las cosas para poder sacarlas provecho en un futuro. no sé si provecho. Primero, el hombre trata de sobrevivir y para sobrevivir tiene que conocer el entorno donde se está desarrollando. Y ese entorno donde se está desarrollando es casualmente la Tierra. Y la Tierra es el primer laboratorio que encuentra el hombre y los primeros problemas que tiene que resolver para poder sobrevivir. Entonces, primero empieza siendo errante, viviendo de la caza y la pesca, y después, a medida que va conociendo cómo es su entorno, va buscando lugares apropiados donde establecerse, que bueno, teóricamente según la historia fue el Tigris y el Éufrates, donde primero se producen los primeros cultivos. Y bueno, una vez que se radica, empieza a conocer lo que es la agricultura, empieza a quedarse en una zona, conoce que empieza a conocer que hay distintos climas, que, eh, em, que hay momentos en que hace mucho calor, hay momentos en que hace mucho frío, empieza a darse cuenta que existen estaciones. Y bueno, y ahí empieza un conocimiento que tiene que acumular para poder sobrevivir. Entonces, empieza a haber una especie de cúmulo de información que cuando se desarrolla, ya nos fuimos al carajo, pero bueno, empieza a haber un cúmulo de información que los antiguos, ya podemos referirnos a la época más o menos de los asirios, los caldeos, los albores de la historia, las primeras culturas, empiezan a utilizar más bien todo lo que es una casta social que son de los sabios o los sacerdotes, que empiezan a haber muchos ritos así relacionados con personajes extraños que le llamaban dioses, cosas así, donde se estudia toda la parte astronómica de lo que son los eclipses, eh, la parte de todos los movimientos o las situaciones que tienen que ver con situaciones meteorológicas que rigen nuestras vidas y que por ahí no se podían explicar, como por ejemplo la lluvia, los truenos, los relámpagos, cosas así, que primero surgieron como un mito y después surgieron a medida que se fue conociendo más. Se entiende que son procesos naturales y aprendemos a manejarlos. Entonces, bueno, vamos a saltear un poco esto. Entonces, los mayas, por ejemplo, a través de su observación, este es un observatorio maya donde se observaban las estrellas en el cielo. Ellos hicieron su calendario, hicieron su vida regida por un calendario muy particular que es muy distinto al de nosotros y lograron con eso manejar todo lo que es, hicieron una civilización y lograron manejar toda su subsistencia con un calendario que se inventaron y con un sistema que les permitía cultivar, cosechar, qué sé yo, desarrollarse. Lo mismo los griegos, que a través de su planteo filosófico lograron descubrir muchas cosas y generar muchas teorías, y en el caso particular de la geofísica, Eratóstenes de Cirene, que en la época, en el siglo III a.C., logró darle una medida, primero decir que la Tierra era redonda, que era muy probable que tuviera una forma esférica, le dio un diámetro y también calculó la distancia Tierra-Sol, que
qué sé yo, para la época fue todo un logro, ¿no? Y después, a medida que fue avanzando el conocimiento, como vimos en las primeras diapositivas, pero ya en los siglos XV, XVI, se empezaron a hacer ciertas conjeturas. Cuando ustedes más o menos manejan fechas de qué es lo que pasaba en distintos lugares del mundo en el siglo XV, siglo XVI, ¿tenés idea? ¿Tienen idea de qué es lo que pasaba en el mundo en esa fecha? No, Bueno, no, no. era la plena conquista, cuando los europeos empiezan a conquistar América, cuando vienen las tres carabelas, los ingleses, los franceses se largan a hacer colonias alrededor del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En Europa empieza a haber mucha plata. ¿Por qué? Porque las colonias empiezan a producir dinero y bueno, por eso se produce el Renacimiento. El Renacimiento es el renacer de las ciencias en Europa, pero en función de todo el dinero que generaban las colonias. En el caso de Sudamérica, no sé si conocen la historia de las minas de Potosí, en el Virreinato del Río de la Plata, que las minas de plata de Potosí hicieron multimillonarios a los españoles gastaban mucha plata en sustancias elaboradas, como se desarrolla muchísimo lo que es la parte del norte y centro de Italia, donde los venecianos y todo lo que es la parte central, Trieste, bueno, los hermanos Borgia, no me acuerdo, en Pisa, todas esas zonas que son comercio que une Oriente y Occidente, se empieza a desarrollar todo lo que es el negocio de la seda, de los metales, de los aceros, la calidad de distintos tipos de mercancía, como por ejemplo las especias, y como también hay un fluir grande de dinero, también se desarrolla un gran cúmulo un gran progreso en el campo de las ciencias. Entonces, se empieza a estudiar porque hay plata, se empieza a conocer cómo funcionan, sobre todo la parte de recursos naturales, porque los necesitan para poder crecer. En esa época no existía lo que es el petróleo, pero sí el carbón, el carbón que era el origen. Acuérdense que estamos en los albores de una revolución industrial, donde el carbón servía para generar vapor, porque las primeras máquinas, las primeras energías que encuentra el hombre para poder mover maquinarias es el agua y el fuego. Y el fuego está muy relacionado con la madera y el carbón, y después el carbón mineral, que va a ser el origen de todo lo que es generación de energía y que va a mover toda la energía que se va a inventar en el siglo XVIII, fines de XVII, principios de XVIII, que va a ser la revolución industrial con la máquina a vapor. Entonces, todas estas cosas que van del conocimiento científico, más allá que sea geofísico o no, está muy relacionado con el poder económico y la capacidad que tienen los pueblos de dedicar tiempo y dinero a... Espera un poquito que me están llamando por teléfono. Bueno, tiempo y dinero para el conocimiento de las ciencias. La geofísica, con el incremento del dinero y de la capacidad para invertir en proyectos de investigación,
fue avanzando en Europa, sobre todo en la zona de Alemania, donde se generaron los primeros conocimientos, se generan en los tratados de climatología, de lo que es el conocimiento de lo que es el campo magnético terrestre. El campo magnético terrestre fue una de las primeras cosas que le llamó la atención al ser humano. Primero lo usó como elemento de orientación en los temas de navegación, pero después se usaron los aparatos utilizados para medir campo magnético. Los alemanes se inventaron una forma de, como medían la declinación y la inclinación magnética, dijeron, bueno, pero ¿qué es lo que hacemos si estamos en un yacimiento que tiene propiedades magnéticas? Y le cambiaron la orientación y usaron los mismos aparatos para hacer prospección. Entonces, adaptaron los aparatos donde ya empieza a generarse un conocimiento y una orientación hacia donde la geofísica se convierte en una ciencia pura, en una ciencia aplicada, y se empieza a realizar a partir de instrumentos que fueron generados para el conocimiento del campo magnético, se modifican y se empiezan a conocer cosas orientadas a la prospección, y ahí surge la prospección de los yacimientos con aparatos que miden en forma indirecta fenómenos magnéticos y dan como conclusión un modelo que está relacionado con la geología. Entonces, recién en el siglo XIX, en 1879, empiezan a surgir un nuevo tipo de exploración que está en función de medir campos o medir variables físicas que están relacionadas con la Tierra, como por ejemplo la gravedad, el magnetismo, la resistividad, la velocidad de onda sísmica que tiene un terreno, y darle una interpretación geológica con el fin de conocer qué es lo que sucede o con el fin de obtener recursos. Entonces, bueno, acá la siguiente diapositiva es que no solamente los europeos realizaron este tipo de estudio o este tipo de evolución, sino que también surgen en distintos lugares del planeta como consecuencia de que el estudio de la Tierra se generó desde un principio, como dijimos en las primeras diapositivas, y como producto de que fue el primer laboratorio que tuvo el hombre para poder sobrevivir y para poder descubrir cosas. Y bueno, en este caso vemos el desarrollo que se produjo en China entre los siglos 3 y 4 antes de Cristo, donde los chinos empezaron a hacer registros de terremotos en función de un instrumento muy precario y muy simple, donde ellos podían medir la dirección de los terremotos, la dirección que tenía la onda sísmica, y en función de eso determinar epicentros y magnitudes relativas con las cuales empezaron a hacer los primeros catálogos. Y hoy en día China tiene 4.000 años de registro sísmico, que es un dato espectacular para realizar predicciones y realizar estudios estadísticos de cómo se va a comportar la corteza. Bueno, y la geofísica, ya cuando la Tierra se hace, o la cultura del hombre se convierte en algo un poco más global, que son los siglos XVI y XVII, se empieza a transmitir conocimiento, y ese flujo de conocimiento empieza a generar contactos entre científicos. Se realizan los grandes descubrimientos, porque no sé si se acuerdan ustedes que los primeros descubrimientos, si bien se realizan en la rama de la astronomía, porque Galileo, Hilbert, Newton son todos
que tienen una componente, son científicos que estudian la astronomía, son astrónomos, pero empiezan los primeros descubrimientos donde se conocen las primeras leyes físicas que rigen el universo, y posteriormente se van a producir los grandes descubrimientos con respecto a la óptica, la electricidad y el magnetismo, que van a permitir completar todo el andamiaje matemático y físico que hace falta para el diseño de aparatos que nos van a permitir medir esas variables físicas que estamos determinando en estos momentos para aplicarlos a la geofísica y establecer modelos matemáticos. Pero bueno, después la ciencia siguió avanzando. Fíjense que todos los progresos de la ciencia se hicieron en Europa, no porque sea el único lugar donde se produjeron, sino que como nosotros estamos muy influenciados por lo que es la cultura europea, no tenemos idea de los estudios que realizaron los chinos, los japoneses, que después aparecen en Europa, por ejemplo, la imprenta o todo lo que es la brújula, ese tipo de cosas, como estudios, como descubrimientos europeos, cuando sabemos que no lo son. Entonces, el flujo de la ciencia, como lo conocemos nosotros y como creemos nosotros que se desarrolló la geofísica se desarrolla muchísimo en los años 1700, 1800 en Europa, porque Europa era el centro del mundo en ese momento, eran los colonizadores del mundo y el nexo que había entre Oriente y Occidente, y bueno, y se va desarrollando la geofísica con distintos nombres, con distintas definiciones, porque no nace como geofísica, sino que va teniendo distintos nombres y distintas definiciones. Por ejemplo, en el siglo XVII se la llamó geoscópica, en el siglo... esto es Austria. Humboldt la denominó como geografía física, Newman la denominó como física de la Tierra, Werner la denominó como geognosia, los franceses la denominaron como teoría de la Tierra. ¿Ves? A lo largo del tiempo, la geofísica cambió de nombre. No se llamó directamente geofísica como Gunther en 1887 la denominó geofísica y le dio una definición. Y a lo largo del tiempo, los distintos científicos también cambiaron la definición de lo que significaba geofísica. Y en 1838 la denominaron como la ciencia que trata de los aspectos físico-matemáticos de la geología. En el 71 la denominaron como, define a la geofísica como el conocimiento de las relaciones físicas de la Tierra. En 1880 los alemanes la denominaron como aquella parte de las ciencias de la Tierra que trata del estudio de las actividades de las fuerzas físicas responsables del origen, evolución y estructura de la Tierra. En el siglo XIX recién se llamó geofísica y la definieron como los aspectos físico-matemáticos de los fenómenos relacionados con la Tierra. Y ahí recién la geofísica adquiere un nombre de la ciencia geofísica y una definición de de qué se va a encargar, cuál es el campo de acción y de qué se va a encargar la geofísica. Nosotros vamos a ver otra definición que da la Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas, que es un poquito mejor, es más linda, a mí me gusta más. Entonces, vamos a ver, una vez que nació la geofísica, vamos a ver que se relaciona con la geografía, la geología y la geodesia. ¿Ustedes saben qué campo de acción tienen esas tres? ¿Me pueden explicar en qué se parecen y en qué se diferencian? Los escucho.
¿La geodesia no tenía que ver algo con la forma de la Tierra? Bien, bien. Y la geología, esa no puede fallar, me tenés que decir con precisión que se dedica a la Claro, geología. estudia la Tierra en sí. Bueno, dale, te la voy a dejar pasar. Y la geografía, Estudia la superficie de la Tierra de la manera física o natural, o afectado por es el la hombre, algo así. forma que tiene la Tierra. La forma, Entonces, sí. ¿se dan cuenta la diferencia que hay entre estas tres? Esta Sí, es la forma de la Tierra, la composición y la estructura, y esta es simplemente la forma que tiene la superficie. ¿Está claro. bien? ¿Y qué es lo que es la geofísica? Yo siempre tenía entendido de que la geofísica era una mezcla entre geología, al tratar mezclado con algunos conocimientos físicos, con algunas leyes que rige la naturaleza. Bueno, para hablar mal y pronto, la geofísica es una ciencia que estudia qué es lo que hay en la Tierra, qué es lo que es. Entonces, si lo llevamos Los campos eh, a un físicos. campo de geofísica pura, lo que vamos a ver son estructuras geológicas, cómo se movió, qué comportamiento físico tiene la Tierra. Por ejemplo, para hablar de un caso en particular, si hablamos de flujo de calor, cómo se transmite ese calor en el interior de la Tierra basado en mediciones. Yo puedo medir el calor, un gradiente geotérmico, a determinadas profundidades. Más allá de cierta profundidad, no voy a poder por limitaciones físicas que pueden ser temperatura o presión. La presión, cuando meto un termómetro en el interior de la Tierra, tengo que hacer un pozo y ese pozo está muy influenciado por una columna de lodo o por una temperatura que va aumentando con la profundidad, entonces va a llegar a una profundidad que no voy a poder medir en forma de poner un termómetro y medir específicamente la temperatura. Entonces me voy a tener que basar en otras cosas como son, por ejemplo, la velocidad de la onda sísmica, y depende de las variaciones que tenga la velocidad de la onda sísmica, yo la voy a relacionar con la temperatura, por ejemplo. O, por ejemplo, medir un campo magnético y en función de ese campo magnético y las variaciones de las variaciones de ese campo depende de la zona en que me encuentre, voy a poder relacionarlo con estructuras geológicas. O lo mismo si mido gravedad. Entonces, ¿qué pasa si en una zona mido la resistividad que tiene el terreno? Lo voy a poder asociar o con grados de humedad o con composiciones físicas que reaccionan en forma distinta a ese paso de corriente que puede ser más resistivo o menos resistivo. Entonces, la geofísica usa métodos indirectos, mide parámetros físicos en forma indirecta para establecer un modelo geológico. Nosotros hacemos un modelo. La geofísica no sirve de nada si nosotros no llegamos a un modelo geológico. Entonces, la geología, ¿qué hace? Observa, toma muestras y saca conclusiones. La geodesia, ¿qué hace? Mide, realiza distintas mediciones que pueden ser a través de la gravimetría o puede ser a través de instrumentos ópticos y le da una forma a la Tierra. La geografía, ¿qué es lo que hace? A través de la observación define qué forma tiene la Tierra. Entonces, de esa manera se estudia la Tierra con 4 ciencias diferentes, donde cada una abarca una porción particular del conocimiento. Son parecidas,
pero no son lo mismo. Y no se basan en las mismas cosas o en los mismos fenómenos físicos para llegar a una conclusión. Entonces, ya hemos visto cómo la geofísica se relaciona con la geografía, la geología y la geodesia. Pero también la geofísica tiene campos que nosotros ni siquiera nos imaginamos que pertenecen a la geofísica. Por ejemplo, a ver si puedo salirme de acá. Por ejemplo, alcanzan a ver si lo puedo ampliar. Ahí se ve más grande, alcanzan a ver esa figura. Dejó de compartir la pantalla, profe. A ver. Se fue al carajo. Déjenme para ver si puedo. Me voy a hacer una nueva diapositiva. Esperen un poquito. Ahí la ven de nuevo. ¿Se ve? No, no se ve, se le ve a usted, profesor. Ah, no sé qué es lo que pasa. Ahora sí la van a ver. Ajá. ¿Ahí la ven? No, tampoco. ¿Qué es lo que están viendo ahí? Se le vemos, bueno, vemos ¿Ven mi su- cara? sí. A ver, es que lo Sí, profe. comparten. Ahí, profe, se está cargando. A ver, Ahí vamos a ver. ya vemos el cursor.
Sí, no puedo compartir lo que está... Ahí tampoco la ven. ¿Pudieron ver la pantalla? Madre que lo parió. Profe, ahí ya se ve. ¿Se ve? Bien. Sí, ya se ve. Entonces, bueno, ahí vamos a ver. Bueno, se me fue una imagen, se me ha quedado arriba. Lo que se ve acá es una imagen de lo que es la climatología, que significa el estudio de las capas inferiores. La agronomía, que es la diapositiva que no se alcanza a ver acá, donde tengo el cursor, es el estudio de las capas de la Tierra. Entonces, la geofísica también forma parte de la aeronomía, la meteorología, la oceanología, la hidrogeología, la geología como geodinámica y tectónica, son ramas de la geofísica. ¿Y qué es lo que estudia cada una? La aeronomía es el estudio de las capas superiores de la Tierra, todo lo que es la atmósfera. La climatología es lo que estudia las capas inferiores de la atmósfera y su comportamiento. La geodinámica estudia cómo es la dinámica de lo que es la superficie de la Tierra, como por ejemplo la posición que tenían las placas tectónicas en algún momento determinado de lo que es la historia geológica de la Tierra, y la tectonofísica, que es, por ejemplo, cómo se van formando las distintas estructuras en el interior de la Tierra, y un caso muy particular que estudia la tectonofísica, que para nosotros es archiconocido, es el estudio de cómo se introducen cómo es el movimiento y la física que gobierna todo el estudio de los movimientos de las placas tectónicas. Y una ciencia nueva que ha aparecido como en función de los grandes descubrimientos y el avance tecnológico, que es la planetología, que es el estudio de los otros cuerpos celestes, y como podemos ver acá, se han hecho estudios de el mapa geológico de una luna de Venus llamada Titán, la anomalía gravimétrica de Marte o la gravedad lunar. Entonces, llega un momento que nosotros decimos, bueno, ¿a dónde para la geofísica o qué campos cubre la geofísica? Entonces, como la geofísica es una ciencia primero, es una ciencia moderna, y en segundo lugar, todavía se está expandiendo y todavía se están generando fuentes de conocimiento que hacen que la geofísica sea una ciencia móvil, una ciencia que va generando otras ramas, y esas ramas se van independizando, y esa independencia crea nuevos campos de investigación y nuevas ciencias. Entonces, basados en esa premisa, y bueno, nosotros tenemos que hacer una división. Y la división fundamental que se hace en la geofísica es, primero, los campos fundamentales para los cuales la geofísica los toma como parámetros de división. Entonces se toma como la gravimetría, la magnetometría, la sismología, la geoelectricidad, la radiometría. La radiometría son todos los fenómenos de descomposición radioactiva que se producen, emisiones alfa, beta y gamma, y la geotermia son las bases fundamentales por las cuales se divide la ciencia y se crean campos de investigación que tienen que ver con los congresos, la ciencia, los métodos de estudio, los campos de investigación. Y bueno, de esa manera los científicos han dividido
entre geofísica pura y geofísica aplicada, donde la geofísica pura se dedica a la investigación del estudio de la Tierra y la geofísica aplicada se dedica a la obtención de recursos o a los estudios que se hacen para la obtención de recursos, recursos naturales o estudios necesarios para la implementación de obras civiles o de estructuras. Entonces, en función de lo que hemos dicho recién, aparece la gravimetría, la magnetometría, la geoelectricidad, la radiometría, la geotermia y la sismología, y su correspondiente rama en la geofísica aplicada, que es la prospección gravimétrica, magnetométrica, geoeléctrica, radiométrica, geotérmica, sísmica, y la sísmica puede ser de refracción o de reflexión, que ya vamos a ver el año que viene, que son dos métodos que se tienen la misma base matemática, pero se basan en particularidades diferentes de la onda sísmica. Y el perfilaje de pozo, que no sé si tienen idea ustedes qué es lo que es una sonda para medir, hacer perfilaje. ¿Han visto alguna vez una sonda de perfilaje? ¿Es profe, lo que se usa a veces en el área del petróleo? Sí, Sí, pero también se usa en todo lo que es obtención de sondas de perfilaje para hacer estudios de agua subterránea, o también para hacer estudios geotérmicos o para hacer un montón de cosas. Se usa mucho para el petróleo, porque el petróleo es la rama, o sea, es la industria que mayor inversión genera por las ganancias que produce. Entonces, toda la geofísica se ha desarrollado muchísimo en función a la industria petrolera, porque es la que más uso hace de la geofísica y la que más invierte. Entonces, bueno, como dijimos recién, que los problemas de la geofísica es que es una ciencia dinámica que se va expandiendo, cada vez tiene más ramas, más campos de investigación, y bueno, y una manera donde los geofísicos se han inventado una división de la geofísica que es útil le es útil para la organización de los congresos y la organización de los distintos trabajos y las distintas especializaciones que se van a producir en la ciencia. Entonces lo ha dividido como la rama de la geodesia, que como ya dijimos es el estudio de la forma de la Tierra, la sismología y la física del interior de la Tierra, que fíjense todo el gran campo de investigación que es este segundo renglón. La física del interior de la Tierra es todo lo que es presión, temperatura, todo lo que es movimientos convectivos del manto. No sé, es muy grande el campo de investigación y abarca todo lo que es el conocimiento del interior de la Tierra a través de variables físicas como es la presión y la temperatura. La meteorología, que es la capa que recubre la parte sólida de la Tierra, es la parte gaseosa que recubre la Tierra, el geomagnetismo y la aeronomía, que es el estudio del campo magnético y su influencia sobre la atmósfera, la ciencia física de los océanos, que es el estudio de la parte hídrica de la Tierra, la hidrología científica, que no solamente es la hidrogeología, que es el agua que se encuentra en el interior de la Tierra, sino que todo el ciclo del agua, incluido la parte de hidrogeología y la parte de climatología, porque el agua recorre todo lo que es la parte sólida y la parte gaseosa de la Tierra. Y la vulcanología y la química del interior de la Tierra, que está todo lo relacionado con procesos endógenos. Entonces, de esa manera se ha armado un campo de investigación y una asociación
que se llama Unión Internacional de Geofísicos y Geodestas y ha armado distintas asociaciones internacionales con distintas especializaciones, basados en la vulcanología y la química, las ciencias hidrológicas, las ciencias asociadas al geomagnetismo, a la geodesia, a la meteorología y las ciencias atmosféricas y la física del interior de la Tierra. Así se las ha arreglado la Asociación Internacional para dividir a la geofísica en distintos campos. En la Argentina se ha producido la Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas, que fue fundada en abril en el 1959. ¿Se ubican qué fecha es esta o qué momento histórico del país es esta fecha? ¿Tienen idea? Los escucho. ¿Tienen idea qué pasaba en la Argentina en esta época? No estoy seguro, pero 2 de abril me hace acordar a la Malvinas, la guerra. No, la guerra de las Malvinas es en la década del 70. Es No, entonces 1959. no, ni idea por eso. Eso es después del golpe de Estado que lo derrocan a Perón. En el 57 lo derrocan a Perón. Es un gobierno militar. Y no sé si se acuerdan hay una película que se llama La noche de los bastones largos. No sé si tienen presente eso. Sí, la peli sí, me acuerdo que nos la hacían ver en la secundaria. Bueno, este es un momento muy particular de la Argentina donde la mayoría de los profesores universitarios son cuestionados por comunistas o por judíos, qué sé yo, un momento muy, muy feo, y se inventan el CONICET para sacar un poco la ciencia de las universidades y quitar el control. De todos modos, si bien fue una maniobra política, no viene mal desarrollar un instituto que se dedique pura y exclusivamente al desarrollo de la ciencia, pero nace como una consecuencia de un conflicto que hay entre los gobiernos de facto y la universidad. Y bueno, ahí se crea el CONICET, se crea el Centro de Investigación Científico y Técnico, y la geofísica en lo que es la Argentina se organiza de la manera que vemos en la pantalla, con problemas que tienen que ver con nuestro país. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos será muy importante, o en el Caribe, será muy importante el estudio de los tornados, pero a nosotros, ¿qué nos puede interesar la climatología, el estudio de los tornados si no tenemos en nuestro país? Entonces, en nuestro país se configura lo que es el estudio de la geofísica y se la divide en función de cosas que nos afectan a nosotros. ¿Por qué nos afecta la vulcanología? Porque tenemos una cordillera que divide Argentina y Chile, y si bien todos los volcanes están del lado chileno, la actividad volcánica que se produce en la cordillera, si bien no está en la Argentina, sí nos produce un efecto, y tenemos que estudiar
y a veces sufrir los efectos volcánicos que se producen en otro país. No sé si se acuerdan del el Hudson, que estuvo muy complicado en el sur argentino, que mataba, mataba ganado por silicosis. Bueno, si bien la Argentina no tiene volcanes, están lo suficientemente cerca del país como para que valga la pena estudiarlos y valga la pena monitorearlos con un fin social. La hidrogeología es un campo fundamental en cualquier país, ya que está gobernando o permite el conocimiento de la disponibilidad de agua, y la disponibilidad de agua está relacionado con la agricultura, el comercio y el desarrollo del país. El geomagnetismo está muy enquistado, es una fuente de investigación muy grande de la Universidad de La Plata. En La Plata la Universidad de La Plata es especialista en geomagnetismo y física solar terrestre, y es donde se realiza la mayoría de los trabajos de investigación. Bueno, la geodesia también pertenece al desarrollo de cualquier país, porque es lo que nos va a permitir a nosotros realizar todos los estudios catastrales y las coordenadas X y Z, que van a ser los puntos de referencia para nuestros trabajos de investigación. La oceanografía está muy relacionada con Bahía Blanca, con la Universidad de Bahía Blanca, porque todo lo que es como estrategia militar, del estudio de la plataforma submarina, el estudio de todo lo que es flora y fauna de lo que es la plataforma, y la Argentina tiene grandes extensiones de plataforma submarina. También ha habido un gran desarrollo de la oceanografía en lo que es el país. La sismología lo mismo, porque todo el noroeste argentino, norte y centro-oeste argentino, está muy afectada por lo que es el movimiento de la placa tectónica, movimientos tectónicos producidos por la subducción de la placa de Nazca en el continente americano y por la generación de las sierras pampeanas. La meteorología, bueno, es útil en cualquier país, se tiene que estudiar la meteorología en función de qué climas tenemos, en función de una zonificación y desarrollo zonal del país. Y la geofísica aplicada, fíjense que no tiene una flecha, porque la geofísica aplicada generalmente en la Argentina está muy relacionada con el campo petrolero, y los petroleros tienen sus propios congresos, sus propias formas de hacer las cosas. Entonces, de esa manera se ha configurado lo que es el estudio de la geofísica en Argentina. Entonces, la Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas ha publicado una definición de lo que es geofísica y cómo se realizan las mediciones, que, no sé, a mí me gusta mucho, está bueno, porque define a la geofísica como la física de la Tierra, y su estudio se lleva a cabo a través de la medición de variables físicas. ¿Qué entienden ustedes por variables físicas? ¿Qué son variables físicas? Los escucho. ¿Qué es lo que son variables físicas para ustedes? Puede ser algo así como el peso, la velocidad, la fuerza. Bien, y en geofísica, ¿qué vamos a medir? Las variables físicas, sí, tenés razón, pero que nos interesen a nosotros los geofísicos, ¿qué es lo que son? ¿Qué es lo que puede ser? ¿Y cómo varía la gravedad o no? Bien, ¿qué más? Em, La resistividad, por ejemplo, cuando se es eléctrica, la velocidad de las ondas sísmicas.
cuando haces sísmica. ¿Está bien? La radiación Sí. que tiene cuando haces radiometría. Todas esas son mediciones físicas. Vos medís un parámetro físico, que es velocidad, densidad, magnetismo, cuántos gamas mide, o sea, cuánto es la lectura del campo magnético, cuánto es la lectura del campo eléctrico, cuánto es la lectura de la velocidad de la onda sísmica, de la onda S, de la onda P. Todas esas son variables físicas. Vos medís un fenómeno físico. ¿Y dónde lo medís? Próximo a la superficie. Porque todos tus sensores, nosotros los seres humanos, medimos cosas que están cercanas a la superficie. A lo sumo metemos una sonda en un pozo y hacemos una variación vertical de un determinado parámetro. ¿Está bien? Entonces, el estudio geofísico se lleva a cabo a través de medición de variables físicas. Las variables físicas pueden ser densidad, resistividad, conductividad, velocidad de onda P, velocidad de onda S. Esas son variables físicas. ¿Dónde se miden? Próximas a la superficie, porque los sensores que podemos llegar a poner nosotros o están en la superficie o están enterrados a poca profundidad. Y a partir de esas mediciones y sus registros, entonces medimos y registramos, lo hacemos a través de un intervalo de tiempo, entonces podemos establecer o cómo se comporta ese material o cómo es la estructura de la Tierra. Y eso se puede hacer conjeturas en la Tierra sólida, el agua, la envoltura gaseosa o los campos de gravedad y magnético. Entonces, también se pueden analizar las interacciones entre dichos medios. Entonces, de una manera indirecta, por eso decimos que la geofísica es una ciencia indirecta, porque a través de la medición de variables físicas, nosotros podemos hacer conjeturas geológicas. ¿Está bien? ¿Entienden? Sí. Bueno, y después vienen las distintas ramas de la geofísica y qué es lo que es cada una. Entonces, una de las ramas de la geofísica es la física solar terrestre y es la ciencia que estudia todas las interacciones que tiene el Sol en lo que es la atmósfera terrestre. El geomagnetismo, que es el estudio del campo magnético terrestre, esta es una imagen. ¿Qué les parece que simboliza esta imagen? ¿Qué les parece que ven ustedes acá? ¿Qué es lo que están viendo? El campo magnético terrestre. Bien. ¿Y qué interpretás por eso que se ve ahí? ¿Qué podés darte cuenta o qué te parece que se ve ahí? Bueno, que la Tierra encierra en el núcleo una especie de imán por los dos aros. Exactamente, que son estas cositas que se ven acá, ¿ves? Que es una dínamo autoinducida. Y ciertos como espacios que hay acá que se parecen a anillos. Entonces, el estudio de todos esos anillos y todas esas influencias que tiene el Sol sobre el campo magnético terrestre y cómo se relaciona, va a ser el estudio del geomagnetismo. Y también hay una cosa muy particular que tiene el campo magnético terrestre, que es que no es constante en el tiempo. Entonces, como el campo magnético ha ido variando en función del tiempo, ha surgido una ciencia nueva que se llama paleomagnetismo, que es que a través del estudio del magnetismo que tuvo la Tierra en algún momento determinado, se pueden hacer conjeturas en función de esa variación del campo magnético y de cómo se ha movido la Tierra, porque gracias al paleomagnetismo nosotros hemos podido descubrir lo que es la deriva continental. Entonces, gracias al magnetismo se pueden hacer estudios geofísicos acerca de la estructura de la Tierra y gracias al paleomagnetismo se puede concluir de qué manera se está moviendo la Tierra y de qué manera va evolucionando la Tierra en función del avance del tiempo. La sismología es el estudio
es la ciencia que estudia los terremotos y la propagación de las ondas elásticas en algún lugar determinado de la Tierra. Gracias a esos estudios se ha podido determinar cómo está constituida la Tierra en su interior, entre otras cosas, ¿no? La meteorología es la rama de la geofísica que se ocupa del estudio de las capas inferiores de la atmósfera. ¿Se acuerdan que en la primera diapositiva vimos eso, en las primeras diapositivas? Entonces, la meteorología es una ciencia que pertenece a la geofísica que estudia la parte inferior de las capas gaseosas de la Tierra y está muy relacionada con la climatología. La oceanología es el estudio de los océanos y lo que le corresponde a la geofísica es todos los fenómenos físicos que se producen en esa porción determinada en ese medio determinado, lo que incluye los procesos térmicos, los procesos de erosión y sedimentación, los procesos de cómo se va evolucionando algún proceso costero o o los intercambios calóricos que se generan en los distintos niveles del océano. Ese es el estudio que hace a lo que se dedica lo que es la geofísica en lo que es el estudio de los océanos. La geodesia, que es lo que dijimos recién, que está relacionado con la topografía, la fotogrametría, la hidrografía y la cartografía, porque son ciencias que necesitan tener coordenadas X y Z precisas para poder determinar, o para poder volcar sus datos o para poder hacer sus conjeturas. Entonces tenemos dos tipos de aplicaciones de la geodesia, que es la geodesia pura y la geodesia aplicada. La geodesia pura se encarga de darle o de estimar la superficie de la Tierra, la verdadera superficie de la Tierra, y la geodesia aplicada es el movimiento en tiempo real, determinar la trayectoria en tiempo real de distintas no sé cómo decir, vehículos o distintas estructuras, qué posición tienen en un momento determinado ciertas estructuras sobre la Tierra. Estructuras puede ser algo que está fijo en la Tierra o puede ser algo que se mueve. Pueden ser aviones, pueden ser satélites o pueden ser puntos fijos determinados que tienen cierta importancia, como por ejemplo pueden ser puntos fijos de diques, de grandes estructuras, donde la ocultación de esos puntos o los movimientos de esos puntos tienen una gran importancia debido a que, como son puntos de monitoreo, como pueden ser la deriva continental, por ejemplo, que son puntos de primer orden y en función del movimiento de esos puntos se ve o se estima el movimiento de los continentes, o pueden ser, por ejemplo, ocultaciones de presas, donde el movimiento de esos puntos está relacionado con riesgos de movimientos, o riesgos de hundimientos, o riesgos de deformaciones relativas que pueden llegar al colapso de la presa. Y bueno, y la geofísica aplicada, que es el conjunto de técnicas por las cuales a partir de la medición de efectos inducidos por perturbaciones introducidas o midiendo campos o radiaciones, permite obtener resultados aptos para la explotación de recursos naturales o proyectos de obras. Una parte de la geofísica aplicada, acá dice sísmica, pero realmente
vamos a ver acá en esta diapositiva un conjunto de prospecciones geofísicas que van a llegar a el estudio integral de lo que puede ser una cuenca o de lo que puede ser una estructura geológica. Entonces, un ejemplo surge de la búsqueda de petróleo, donde se puede efectuar levantamientos gravimétricos y magnéticos para analizar posibles estructuras geológicas del subsuelo, y las mismas se pueden obtener con mayor discriminación y detalle mediante procedimientos sísmicos. Y de esa forma se pueden localizar lugares en los que pueden existir yacimientos útiles para la explotación del recurso. ¿Qué entienden ustedes? ¿Ustedes me pueden contar más o menos lo que yo he leído acá? Cuéntenme más o menos qué se imaginan ustedes que puede ser eso. ¿O qué significa eso? ¿Alguien se anima a contarme eso? ¿No es un poco eso de que, bueno, en los estudios sísmicos es como que nos permiten ver una radiografía, algo así, del interior de las capas? Entonces, Bien. conociendo los tipos de capas, o sea, los diferentes tipos de rocas, uno puede también, bueno, además de ver los tipos de roca, encontrar estructuras y poder, en algunos casos, poder interpretar si es que se podría encontrar creo que se llamaba una trampa, algo así. Sí, entrampamiento. Ajá. ¿Y por qué primero esto? ¿Qué te parece a vos? ¿Por qué he leído yo? Y Sí. nombro primero el método gravimétrico, el método magnético y después nombro el método sísmico. Y ¿Por puede qué ser, dice obtener con mayor discriminación y detalle mediante procedimientos sísmicos? ¿Por qué primero estos y después estos y no al revés, por ejemplo? ujú. ¿Qué te parece a vos? Y puede ser que uno es más que nada indirecto. Todos son indirectos. Sí. Y capaz que primero es como que puede ser que el estudio sísmico sea muy caro. Perdón, repetime eso. Sí. Puede ser, o sea, capaz estoy diciendo una pavada, pero bueno, lo tiro. Puede ser que el estudio sísmico sea más caro que el estudio gravimétrico magnético. Sí, esa es la respuesta. Ah, Es más caro y es mejor, da mucho más detalle. claro. Entonces, cuando yo hago geofísica, lo primero que tengo que hacer es ir de lo más barato a lo más caro. Y por supuesto que lo más caro es mejor. Pero entonces, ¿qué se hace en un estudio geofísico? ¿Cómo es el procedimiento? El procedimiento se inicia con una etapa que se llama prospección. ¿Qué es lo que es la prospección? En minería, hablando en minería, los mineros, a qué le dicen? No sé si manejan más o menos los términos de la minería, pero en minería la primera etapa es la prospección, después viene la exploración y después viene la explotación. Son tres etapas totalmente distintas y muy diferenciadas. La prospección y exploración respecto de la explotación es evidente cuál es la diferencia. Uno explota y el otro prospecta. Pero de la prospección y de la exploración, por ahí no es tan fácil decir en qué se diferencian. La minería lo ha diferenciado en función del grado de conocimiento y del grado de inversión que yo voy a hacer. Entonces, para la prospección se inicia con el estudio de imágenes satelitales, vuelos, tal vez algún mapa geológico regional, y en función de esas cosas que son muy generales, esa información muy general,
se van estableciendo zonas donde puede haber un interés, ya sea por una cuestión que yo veo en las imágenes satelitales o en los vuelos, o algo que veo en la carta geológica. Entonces, en función de eso que yo estoy viendo, que son grandes extensiones, voy a aplicar un método geofísico que me permita establecer anomalías para las cuales yo, en esos campos donde me va a dar anómalo, voy a aplicar métodos más sofisticados para obtener mayor información. Entonces, voy de más barato a más caro y de menos calidad de información a mayor calidad de información conforme el área se vaya transformando o no en más interesante. Entonces, lo que he leído recién significa todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo baso la búsqueda yo? En función de expectativas que me va dando un área, y a medida que me vaya dando más expectativas, voy invirtiendo más y aplicando métodos geofísicos más sofisticados para obtener mayor información, siempre y cuando valga la pena. Entonces, esto que he leído es una zona donde hay posiblemente, si estoy buscando petróleo, lo más seguro es que esté buscando un entrampamiento. En algún lugar debo tener una roca madre que aporte petróleo a la zona, y lo que tengo que buscar es alguna estructura que funcione como reservorio de petróleo, que tenga alta permeabilidad, y alguna roca que sea prácticamente impermeable, algo arcilloso o algo que no tenga poros, que permita a ese petróleo acumularse, porque se ha encontrado con una barrera impermeable y una estructura tal que permite ese acumulamiento. Entonces, en función de eso, es el procedimiento de lo que hemos leído acá, donde vamos a aplicar métodos geofísicos que van desde lo más general a lo más particular y de lo más barato a lo más caro, obteniendo distintos niveles de información que me van a permitir a mí decir, no sirve más, esto no sirve, lo descarto y no gasto tanta plata, o me entusiasmo con lo que voy encontrando y voy invirtiendo más dinero para el estudio y posible obtención de un recurso. La hidrología, fíjense que no dice hidrogeología, dice hidrología, es el estudio integral de cómo se comporta el movimiento de agua que tiene la Tierra y que se produce en el interior y exterior de la Tierra. Entonces, el ciclo hidrológico también incluye la parte gaseosa que pertenece a la Tierra, la parte gaseosa y la parte sólida. Unos estudios hidrológicos más particulares, hay distintos estudios hidrogeológicos o hidrológicos. En el caso de la figura de abajo estamos viendo un mapa hidrogeológico de la provincia de San Juan capital, donde se ha representado los distintos grados de contaminación del acuífero del Valle del Tulú. Y bueno, y ahí continuamos con un concepto muy importante que tenemos que asimilar para poder entender qué es lo que es la geofísica, y es el concepto de qué es lo que es una anomalía. Y díganme para ustedes qué es lo que es una anomalía. Necesito que opinen qué es lo que es una anomalía según lo que a ustedes les parece. Algo como que sale de lo normal. Bien, y los demás alumnos no Sí, yo iba a opinan decir lo nada. mismo, algo que no es normal. Algo. Entonces, Algo que no es, que uno no espera y que se pueda diferenciar de lo que lo rodea. bien. ¿Qué más? Digan más cosas.
Bueno, según en promedio lo que han dicho es algo que no debería estar ahí, pero está. Entonces, si nosotros, la geofísica tiene un problema, y no es la geofísica, sino es la física. ¿Qué pasa si yo mido salinidad del agua y preparo una pileta? Preparo cierta concentración de sal, por ejemplo, la vuelco en la pileta, la dejo reposar y mido la conductividad de esa agua. Lo más probable es que mida una constante. Entonces, en todos los puntos de esa pileta voy a tener el mismo grado de salinidad. Y es muy difícil medir en la naturaleza campos constantes. Siempre es más alcahuete, digamos, o es más normal encontrar algo que no debería estar ahí. Entonces, cuando nosotros realizamos mediciones de un cuerpo físico determinado, vamos a encontrar que lo más probable es que esa medición, a medida que nos vamos trasladando o midiendo en distintos lugares, no sea lo mismo. En el estudio de lo que es los campos físicos pertenecientes a la Tierra, para nosotros va a ser de mucho interés encontrar esas anomalías, porque esas diferencias de lecturas que tendría que tener, pero no lo tiene, es lo que me va a determinar darle una forma determinada o una variación en lo que es concentración o lo que es densidad o lo que es velocidad o cualquier parámetro físico que se me ocurra en estos momentos. Entonces, esas variaciones de ese parámetro físico es lo que a mí me va a poder permitir determinar un modelo geológico. Porque si no tuviera variación, sería una constante. Y a nosotros no nos interesa establecer cosas que son constantes, porque prácticamente no existen en la naturaleza fenómenos físicos que son constantes en una Tierra tan inhomogénea como la que estamos midiendo o la cual estamos estudiando. Entonces, por eso es tan importante el concepto de anomalía, porque la geofísica se basa en el estudio de las anomalías. Si no hubiera anomalía, no tuviéramos por qué estudiar geofísica y toda la Tierra sería homogénea, estuviera constituida de la misma cosa que no es así. Entonces, ¿de qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que hace la geofísica? La geofísica primero registra un parámetro físico, lo procesa. ¿Qué es lo que es procesar? Procesar es hacerlo comparable, realizar correcciones, por ejemplo, de presión, temperatura, altura, no sé, depende de lo que estemos midiendo, es cómo vamos a corregir el dato para poderlo hacer comparable con el dato que se encuentra en otro lugar. Y así poder graficar esa respuesta física que nosotros hemos medido, ¿en dónde? En áreas donde yo tenga interés, donde tengo un interés potencial, donde ese interés potencial esté orientado al campo exploratorio para el conocimiento de lo que es la Tierra o el desarrollo de la obtención de algún recurso determinado. Entonces, ahí donde me da esos sectores, donde encuentro campos anómalos respecto a un fondo local o regional, ¿qué puede ser ese fondo local o regional? La roca de caja, por ejemplo, o por ejemplo, si yo estoy en una escala mucho más grande y quiero determinar diferencias, digamos, donde el manto se ha introducido
o ha tomado una forma determinada o ha avanzado sobre donde debería estar la corteza terrestre, que puede ser algo científico regional de gran escala, esas variaciones donde se ha producido una deformación de la corteza y se ha introducido el manto en la corteza, me va a dar una anomalía, por ejemplo, gravimétrica, importante. Entonces, yo debería medir gravedad en un caso así y tengo una anomalía gravimétrica positiva porque mido más de gravedad de la que tendría y los podría asociar con un movimiento del manto que ha avanzado sobre la corteza. Y bueno, una vez que yo determino, lo interpreto en términos geológicos, determino sitios de interés económico o de interés, no de interés, sino hago un modelo geológico con respecto a la estructura que yo creo que tiene ese modelo, que tiene la geología de esa región en función de variables que yo he podido determinar. Esto es un ejemplo de los sismos producidos en un año. Esto es en el 2012 cuando se produce el sismo en Japón, que esta es la tabla de sismos acumulados en función de esos sismos que se han producido a lo largo del año. Cada puntito de eso es la gráfica de un sismo y cuando termine el año se ha podido determinar todos los puntos donde se han producido terremotos y las zonas de compresión de la corteza y las zonas de expansión. Entonces, estas son donde se produce expansión, donde se produce compresión, simplemente con la gráfica de los sismos que se han producido en un año. Eso cuando termine de pasar el PowerPoint, vamos a ver este video, que es cómo se va generando y cómo se alcahuetea solo la anomalía que se produce por simplemente registrando los sismos que se producen en un año y me va a permitir a mí determinar zonas de expansión oceánica y de compresión. Y bueno, esto es un poco de lo que hemos venido diciendo nosotros, cómo se va estudiando algo geofísicamente hablando, cómo se van buscando las anomalías, y fíjense, lo vamos a leer y lo vamos a ir explicando renglón por renglón. La búsqueda de las anomalías se hará, antes que nada, evaluando información previa de las potenciales áreas a prospectar para comenzar allí donde las condiciones geológicas y/o de factibilidad económica sean a priori más provisorias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué les parece a ustedes que quiere decir esto que está en rojo? Escucho opiniones. Opinen. Sería como leer un poco los antecedentes del área para tener Perdón, una idea. Perdón. Que sería como leer un poco o estudiar los antecedentes del área donde uno va a trabajar. Por supuesto, eso es. Entonces, en función de las imágenes satelitales, de las cartas geológicas que yo pido como información básica para poder estudiar un área, en función de eso, yo voy a empezar a buscar. Y esas áreas me van a permitir decir a mí, bueno, por ejemplo, si estoy buscando petróleo, que los afloramientos de roca me van a interesar. ¿Qué opinan ustedes? Si yo busco petróleo, ¿los afloramientos me interesan? ¿Las grandes estructuras aflorantes me interesan? Sí. No, al revés, no. Porque no. Las situaciones petroleras se dan fundamentalmente en cuencas. Los afloramientos grandes, como puede ser la Sierra de Chepes, la Sierra de... algo que conozcan ustedes, las sierras de Mas, bueno, el Famatina. Hablemos del Famatina. En el Famatina no
es muy raro que haya petróleo, yo diría que prácticamente imposible, pero sí es un lugar muy provisorio para buscar yacimientos de oro, plata, yacimientos metalíferos, por ejemplo. Entonces, si mi búsqueda está orientada al descubrimiento de recursos minerales, es muy probable que yo estudie el famatina, el afloramiento. Y si estoy orientado a petróleo, lo más probable es que estudie cuencas. Entonces, en función de esa información geológica que está dada en información muy general y está en todos lados, es la primera información que yo puedo obtener para orientar mi búsqueda en los targets que me estoy proponiendo. Entonces, en función de esa información geológica general, yo voy a decir, me interesa esta área y esta área. ¿Está bien? ¿Entendieron eso? Sí, profe. Bien, ¿cómo sigue el estudio? ¿Cómo voy a seguir? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo sigo? Ya establecí las áreas y después ¿qué hago? Y Se establece la medición, se empieza a medir. Voy y pego una miradita, hago una exploración, mando a los geólogos a que me hagan un relevamiento así a gran escala. Hago un poquito de geoquímica. ¿Está bien? Entonces voy un paso más, exploro un poquito más y no gasto tanto. ¿Entienden? sí, Bien. Una vez que envío los geólogos, hago un trabajo liviano de investigación, donde hago un poco de geoquímica, tomo unas muestras. Puede ser que haga una que otra trinchera, así, de forma general. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué me va a permitir hacer ese pequeño trabajo geológico, invirtiendo poca plata? ¿Qué me va a permitir hacer? ¿Qué les parece a ustedes que me va a permitir hacer? No es difícil lo que les pregunto. ¿Qué me va a permitir hacer un poquito de investigación? tener una mejor idea del área. Claro, eso. Entonces, tengo una mejor idea del área y ya identifico lugares donde digo, ni loco voy a meter plata en este lugar porque seguramente no hay nada. Y en otras áreas digo, mira, es interesante, he determinado una zona anómala que es donde acá dice de factibilidad económica que sean a priori más promisorias. ¿Ven que dice promisorias? Entonces, una pequeña observación de las imágenes satelitales, de las cartas geológicas y una pequeña inversión en lo que es geoquímica y lo que es exploración geológica, me va a permitir a mí decir, en esta área invierto, en esta no. Entonces, ¿tengo un área segura? No, no tengo un área segura, tengo un área promisoria. ¿Está bien? Sí. Hemos llegado hasta acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a definir el área, porque si he encontrado áreas provisorias, ya la puedo definir. Entonces, después, ¿qué voy a decir? ¿Qué es lo que quiero buscar? Depende de lo que yo quiera buscar, va a ser el tamaño de la grilla que voy a hacer. La grilla que voy a hacer de medición tiene una relación directa con el tamaño del cuerpo que quiero encontrar. ¿Entienden eso? Sí. Por ejemplo, si estoy haciendo un trabajo en la Sierra de las Minas, que se han hecho muchos trabajos ahí magnetométricos, y las vetas tienen más o menos 3 metros de espesor, yo no puedo hacer mediciones cada 300 metros. Tengo que hacerlo en una grilla determinada que me permita captar
vetas de 2 metros, 3 metros. Entonces las mediciones van a tener que tener entre punto y punto más o menos 50 centímetros, 70 centímetros, 1 metro, una cosa así, para que cuando yo mida pueda encontrar las vetas que miden en promedio 3 metros de longitud o 3 metros de potencia. ¿Entienden? Y si estoy, por ejemplo, midiendo una estructura geológica que puede ser el afloramiento de o cómo se relaciona la estructura de las sierras de Chepe con respecto a la cuenca, y a lo mejor haciendo mediciones que tienen 500 metros entre punto y punto, yo puedo establecer una buena relación. Entonces, en función de qué es lo que estoy buscando y qué dimensiones tiene, va a ser la trayectoria que voy a utilizar, generalmente es perpendicular a la estructura, cómo va a ser la grilla, si puedo hacer una grilla, si las condiciones que se establecen en superficie me permiten a mí hacer una grilla regular o irregular, dependiendo de los caminos que yo encuentre, porque por ahí la topografía es tan complicada que no puedo llegar a hacer una grilla perfecta. Entonces, todas esas condiciones físicas que me da la superficie y las condiciones que tengo que cumplir sí o sí para poder determinar la estructura que a mí me parece que hay en la subsuperficie, son el próximo paso a seguir. Entonces, esa suposición de qué es lo que hay abajo va a ser el diseño de la grilla que yo voy a tener que utilizar. Y ahí vamos a necesitar lo que dice acá, que la valla va a ser más fina o más gruesa, dependiendo si la estructura que quiero determinar es más grande o más chica, que es lo que acá le llama escala de trabajo. ¿Ven? Entonces, depende de la escala de trabajo, es la distancia que va a haber entre las mediciones y la configuración que yo le voy a dar a la grilla o al perfil. No necesariamente tengo que hacer una grilla, también puedo hacer perfiles. Y cuando haga perfiles, en el 90% de los casos, los perfiles tienen que ser perpendiculares a la estructura. Si no, lo que voy a determinar es una estructura que yo la puedo mapear a lo largo de lo que es el rumbo que tiene, no me va a dar mucha información. Si bien es importante, no es lo que a mí me va a definir mejor la forma que tiene esa estructura o la geometría de la estructura. Entonces, una vez entendido eso, yo voy a producir posteriormente lo que es el registro de algún dato físico, de alguna componente física. ¿Qué es lo que puede ser el registro? El registro puede ser la magnetometría, la gravimetría, el campo electromagnético, la componente vertical del campo eléctrico, no sé, puede ser un montón de cosas, pero ese va a ser voy a registrar sobre esa malla que yo me definí algún parámetro físico que después me va a servir para interpretar qué es lo que hay abajo. A ese registro lo tengo que procesar los datos para hacer como que todos los datos se han medido bajo las mismas condiciones para poderlos comparar y después interpretar los resultados. ¿Entienden más o menos el procedimiento que estamos siguiendo? ¿Sí? ¿Lo tienen claro? Sí, profe. Entonces, fíjense, acá voy en el avión tomando datos. Y acá lo que veo en la imagen de la derecha ya es la gráfica del parámetro físico que estoy determinando. Hagamos de cuenta que esto no se ve bien acá, pero por el tamaño de los números esto es magnetometría. Entonces, si este avión ha tomado datos magnetométricos, estos son los resultados y evidentemente acá hay un campo magnético más grande que el que hay acá.
Más o menos ubican. Entonces ya me da una idea estos registros de cuál es la variable física que estoy midiendo, y en función de esa variable física ya me puedo dar una idea de qué es lo que estoy midiendo, y eso se llama interpretación cualitativa, porque es la cualidad de los datos. Entonces yo acá puedo decir, acá hay algo que tiene alta medición, y acá o es un parámetro donde me da valores altos y valores bajos. Entonces puedo hacer una interpretación cualitativa de lo que hay en la subsuperficie. ¿Se ubican? Sí. Bueno, esto está relacionado con lo que son las mallas de lecturas, y las diferencias que hay depende de lo que esté buscando. Esta es una zona que hay en San Juan que se llama Calingasta, donde se han realizado mediciones con YPF, ha realizado sísmica de reflexión, donde lo que está en rojo son los perfiles sísmicos. Fíjense, 32, 31, 31 grados, 32 grados, estos son 100 kilómetros de distancia. Esta distancia es 100 kilómetros. Entonces, estas lecturas, esta malla, está dada para investigar estructuras grandes. Estas son grandes estructuras. Esto es una cuenca que posiblemente es petrolera, acá se busca petróleo, y se busca complementar lo que está en rojo, que son las mediciones sísmicas que se han realizado, los perfiles sísmicos, y se ha tratado de completar con datos gravimétricos donde hay falencias en la parte sísmica. Entonces, lo gravimétrico y lo sísmico se complementan para que lo que vea la gravimetría complemente lo que ve la sísmica. Entonces, no se ha podido establecer acá, la topografía no deja armar una malla perfectamente ortogonal, como se ha trabajado acá en la gráfica de la derecha, sino que se ha ido donde la topografía ha dejado circular. Esto se hizo, esta parte con caballos, y algunos vehículos de doble tracción, y esta parte de acá se realizó con camionetas, y esta parte de acá se realizó con caballos, porque era muy difícil llegar con camionetas 4x4. Entonces se fueron realizando recorridos y se fue incorporando información donde la sísmica no tenía resultados para poder complementar. Entonces, este es un ejemplo de una malla de lectura donde dos métodos geofísicos distintos se complementan uno con otro para dar un modelo geológico donde tiene cierto grado de detalle en las zonas de interés. Esta es la zona que más interés dio en este caso particular, ¿no? Esta fue la zona donde después de hacer el trabajo se decidió realizar nuevos estudios, hacer perfiles sísmicos particulares en distintos puntos de esta estructura que se ve acá, que se ve aflorando, ¿ven? Eso que aflora ahí es terciario, y ese afloramiento terciario marca como una especie de domo, y esa especie de domo, junto con la calidad de roca y estratigrafía de la zona, se comportaría como un reservorio y un sello. Y este es otro estudio donde esta es una escala mucho menor, donde esta es una sísmica en 3D, donde estos puntos son metros. Entonces se ha realizado en función de dos perforaciones, y esto es una anomalía gravimétrica donde se ha establecido
bastante bien la forma que tiene el basamento. Entonces, en función de esa gráfica de basamento se ha diseñado una sísmica en 3D que generalmente, fíjense, estos perfiles son perpendiculares a lo que es el promedio de la estructura. ¿Ven que esto es una estructura, esto es otra estructura, y los perfiles sísmicos trazados por la sucesión de puntos son más o menos perpendiculares a lo que es la estructura. Entonces, de esa manera se van diseñando grillas o mallas de lecturas en función de lo que yo puedo hacer y de las necesidades que tengo en función del objetivo que me he determinado. Esto es otro ejemplo. Esta es la Sierra de Chepes y esta es la Sierra de las Minas, donde se conjuga un trabajo sísmico. YPF hizo sísmica de reflexión en esta zona. Nosotros lo complementamos con datos gravimétricos, ese pozo y ese pozo, ese pozo y ese pozo, donde se realizaron, estos no son perfiles, sino que son puntitos donde se leyó gravedad, que está tan cerca uno de otro que parecen perfiles, pero son puntitos cerca nada más. Entonces, esta falencia que tenía el modelo, que tenía un gran blanco acá que no se podía determinar, se complementó con estos datos gravimétricos que sirvieron para hacer una correcta interpretación de qué es lo que pasaba en subsuperficie. Y bueno, una vez hecho el registro, he adquirido los datos, he hecho los cálculos correctivos, he procesado, he homogeneizado los datos, los he graficado, tengo que hacer una interpretación, pero no una interpretación cualquiera, sino una interpretación geológica. Y no sirve de nada, a ver si tengo acá. Todas estas interpretaciones geológicas no sirven de nada si yo no llego a plantear un modelo geológico que me diga, este es el modelo geofísico, y en función de este modelo geofísico yo tengo este modelo geológico. Y hay que perforar a tal profundidad, tiene esta forma, el cuerpo tiene tal geometría, si no, no sirve. Ese es el objetivo, que a través de leer variables físicas yo llegue a la configuración de un modelo geológico, el cual pueda plantear como resultado de ese modelo. Y bueno, y estos son algunos ejemplos de cómo se interpreta geofísicamente, cómo da los resultados. Y, por ejemplo, acá estamos viendo un cuerpo enterrado que en superficie se manifiesta como una anomalía, como se ve acá el manchón azul. Esa anomalía se ha representado en 3D y tiene esta forma, y se ha interpretado como que es una veta, que el techo de la veta se encuentra a esa profundidad y tiene esa forma. Acá se ha hecho un estudio de conductividad en ciertas vetas, en ciertos yacimientos conductivos, y se ha determinado a través de la conductividad que la veta tiene esa forma determinada, y los parámetros más resistivos o más conductivos están relacionados con la ley del mineral en ese lugar determinado. Entonces, en función de la conductividad, yo he podido hacer un modelo geológico que me representa la forma y la concentración. Acá lo mismo se ha interpretado como una cuenca, donde la forma se ha medido gravedad, estos son datos de gravedad, donde se ha representado un dato que se llama anomalía de Bouguer, y en función de esa anomalía de Bouguer se ha localizado dónde se encuentra la cuenca por medio de isolíneas de igual magnitud, de anomalía de Bouguer, o un juego más bonito, donde se representa esas mismas líneas, pero en función de colores,
donde en colores se puede apreciar mejor la forma, la geometría, la profundidad y las dimensiones que tiene la cuenca, donde se ha establecido un modelo de tamaño y se ha establecido ejes, el eje longitudinal y el eje transversal de la cuenca, y en función de otros parámetros, por ejemplo, se ha visibilizado bastante bien otras particularidades que tiene la cuenca, como son las distintas anomalías o la distinta forma que tiene el basamento. Esto que está acá, que estamos viendo acá, es un dibujo en 3D de lo que es del plano que se ve en esta diapositiva y de la anomalía marcada en este sector de la cuenca. Entonces, esta forma y esta forma de acá son distintas formas de representar la misma cosa. Y bueno, y estos ya son los modelos. Estas son las anomalías, en este caso gravimétricas, pero pueden ser las anomalías geofísicas, que no sirven de nada si no termino yo haciendo un modelo geológico como este, por ejemplo. Este es un modelo geológico que me representa el interior de la Tierra, donde yo tengo estructuras determinadas, con densidad determinadas, con profundidades determinadas, que me permiten a mí entender geológicamente de qué estoy hablando. Estos también son modelos que tienen que ver con la velocidad de ondas sísmicas, y en función de la velocidad de las ondas sísmicas yo puedo determinar modelos, por ejemplo, en este caso, de cómo está subductando la placa de Nazca a los 31,1 grados de latitud sur. Y bueno, este es un cuestionario que ustedes me tendrán que responder, y mientras más, esto tiene que estar para fin de año, pero si lo vamos haciendo en función de, a medida que vamos terminando los temas, mejor. Entonces, contéstenme este cuestionario para ver si han entendido el tema, y eso forma parte de la carpeta que tienen que presentar para poder aprobar la materia. Y bueno, por hoy terminó la clase. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que les aclare algo? Profe, yo tengo una duda con el cuestionario. ¿Uno lo puede hacer y enviárselo para ver si es que está bien y si es que hay que corregir algo? Sí, uno puede, no, lo tienen que hacer así. Así es la metodología. Cuando los respondas, si Sí. me los mandás y yo te lo veo y te digo, mirá, está flojo en esto, está bien esto, cosas así. Cualquier duda me preguntan. Esto va para todos tienen que hacer esto. Profe, ¿y lo hacemos en Word o en papel? Si vos lo haces en Word, me lo Sí. mandás por correo y yo te lo veo. Y si lo haces en papel, le sacás una foto con el celu, me lo mandás y yo te lo veo igual, como quieras. Listo. Genial, profe. Y no se limiten solo a lo que le pregunten, por ahí expándanse un poquito más. Y acuérdense que mientras más exploren, mejor para ustedes. Listo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo? De mi parte, nada. ¿Los otros chicos, algo? No, perfecto, muy bien. ¿Tanto saben? No creo que yo sea tan buen profesor. Algo tienen que preguntar. ¿Cómo no van a preguntar algo? ¿Alguna duda? Bueno, ya que no preguntan nada, nos vemos el miércoles que viene, y cualquier crítica que hagan, la acepto. Me gustaría que me hagan alguna crítica para ver cómo corregimos o cómo seguimos para para que mejoremos las clases. Bueno, profe. Bien, entendido. Bueno, dale, nos vemos el viernes que viene.
nos contactamos de la misma manera que nos hemos contactado ahora. Listo. Listo.